Hola a todos y a todas. Continuamos con la unidad 3 hacia una escuela inclusiva, prácticas de aula. Como bien sabéis, ya casi estamos al final del curso y después un poco de haber trabajado la gestión del aula inclusiva, hablando de la organización y las metodologías inclusivas, hemos trabajado el concepto del aprendizaje cooperativo así como sus elementos clave. Ahora pues vamos a pasar a hablar de las técnicas simples. Bien, en este apartado vamos a describir algunas estructuras cooperativas simples que el profesorado puede introducir de forma paulatina a lo largo de las distintas unidades didácticas. Estas estructuras facilitan la transformación de actividades fundamentalmente individuales, como pueden ser la lectura de textos, preguntas abiertas a toda la clase, respuesta a un cuestionario, realización de ejercicios, hacer un resumen. En estas no hay ningún tipo de interacción entre los alumnos y lo que vamos a intentar es transformarlo en actividades grupales, realizadas en equipos reducidos o equipos cooperativos, para fomentar y aprovechar al máximo la participación equitativa y la interacción entre los estudiantes en la realización de estas actividades. El folio giratorio o la hoja giratoria, en ella el maestro asigna una tarea a los equipos de base. Pueden ser una lista de palabras, la redacción de un cuento, las cosas que saben de un determinado tema para conocer sus ideas previas, una frase que resuma una idea fundamental del texto que han leído o del tema que han estado estudiando, etc. Y un miembro del equipo empieza a escribir su parte, su aportación en el folio giratorio. Y a continuación lo pasa al compañero de al lado siguiendo la dirección de las agujas del reloj, para que escriba su parte de la tarea en el folio. Y así sucesivamente hasta que todos los miembros del equipo han participado en la resolución de la tarea. Mientras uno escribe, los demás miembros del equipo deben estar pendientes de ello y fijarse si lo hace bien y corregirle si es necesario. Todo el equipo, no cada uno solo de su parte, es responsable de lo que se ha escrito en el folio giratorio. Cada alumno puede escribir su parte con un rotulador de un determinado color, el mismo que ha utilizado para escribir en la parte superior del folio su nombre. Y así, a simple vista, puede verse la aportación de cada uno. Os dejamos con un ejemplo por si queréis visualizar lo que es el folio giratorio. Lectura compartida. En el momento de leer un texto, por ejemplo, la introducción de una unidad didáctica del libro de texto, se puede hacer de forma compartida, en equipo. Un miembro del equipo lee el primer párrafo. Los demás tienen que estar muy atentos, puesto que el que viene a continuación, siguiendo por ejemplo el sentido de las agujas del reloj, después de que su compañero haya leído el primer párrafo, deberá explicar lo que éste acaba de leer. O deberá hacer un resumen y los otros dos deben decir si es correcto o no, si están de acuerdo o no con lo que ha dicho el segundo. El estudiante que viene a continuación, el segundo, el que ha hecho el resumen del primer párrafo, leerá seguidamente el segundo párrafo y el siguiente, el tercero, deberá hacer un resumen del mismo, mientras que los otros dos, el cuarto y el primero, deberán decir si el resumen es correcto o no. Y así sucesivamente, hasta que se haya leído todo el texto. Si en el texto aparece una expresión o una palabra que nadie del equipo sabe qué significa, ni tan solo después de haber consultado el diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al profesor o la profesora y este pide a los demás equipos que también están leyendo el mismo texto si alguien que lo sepa les puede ayudar. Si es así, lo explica en voz alta y revela, además, cómo han descubierto el sentido de aquella palabra o expresión. En lápices al centro, el profesor o profesora da a cada equipo una hoja con tantas preguntas o ejercicios sobre el tema que trabajan en la clase como miembros tiene el equipo de base. Normalmente esto suele ser unas 4 personas. Cada estudiante debe hacerse cargo de una pregunta o ejercicio. Debe leerlo en voz alta, asegurarse de que todos sus compañeros aportan información y expresan su opinión y comprobar que todos saben y entienden la respuesta consensuada. Se determina
el orden de los ejercicios. Cuando un estudiante lee en voz alta su pregunta o ejercicio y entre todos hablan de cómo se hace y deciden cuál es la respuesta correcta, los lápices de todos se colocan en el centro de la mesa para indicar que en aquellos momentos solo se puede hablar y escuchar y no se puede escribir. Cuando todos tienen claro lo que hay que hacer o responder en aquel ejercicio, cada uno coge su lápiz y escribe o hace en su cuaderno el ejercicio en cuestión. En este momento no se puede hablar, solo se puede escribir. A continuación se vuelven a poner los lápices en el centro de la mesa y se procede del mismo modo con otra pregunta o cuestión, esta vez dirigida por otro alumno. Esta estructura puede combinarse con la que lleva por título el número o bien números iguales juntos, que explicaremos un poco más hacia adelante. Como pasa en otros ejercicios, os dejamos con un vídeo para que podáis visualizar mejor cómo se desarrolla la técnica. La técnica 1-2-4, el maestro plantea una pregunta o una cuestión a toda la clase, por ejemplo, para comprobar hasta qué punto han entendido la explicación que acaba de hacérseles. Dentro de un equipo de base, primero cada uno piensa cuál es la respuesta correcta de forma individual a la pregunta que ha planteado el maestro o la maestra. En segundo lugar, se ponen de dos en dos e intercambian sus respuestas y las comentan. Y de dos hacen una. Y por último, todo el equipo, las 4 personas, deben de haberse enseñado las respuestas dadas por las 2 parejas del equipo. Han de componer entre todos la respuesta más adecuada a la pregunta que se les ha planteado. De ahí viene el 1-2-4, primero de forma individual, luego en parejas y por último en grupo. En el número, el profesor o la profesora pone una tarea, que puede ser responder unas preguntas, resolver unos problemas, etc. a toda la clase. Los alumnos en su equipo de base deben hacer la tarea asegurándose que todos sus miembros saben hacerla correctamente. Cada estudiante de la clase tiene un número, por ejemplo, el que le corresponda por orden alfabético. Una vez agotado el tiempo destinado a resolver la tarea, el profesor o la profesora extrae un número al azar de una bolsa en la que hay tantos números como alumnos. El alumno que tiene el número que ha salido debe explicar delante de toda la clase la tarea que ha realizado. Si lo hace correctamente, su equipo de base obtiene una recompensa, una estrella, un punto, etc., que más adelante se puede intercambiar por algún premio. En este caso, solo a un estudiante de un solo equipo puede que le toque salir delante de todos. Si hay más tiempo, se puede escoger otro número para que salga otro estudiante, siempre que forme parte de otro equipo base. No debe confundirse en este caso la recompensa que se ofrece a los alumnos que se han esforzado en realizar bien su trabajo con los premios ofrecidos a los alumnos, con los alumnos ofrecidos en el aprendizaje competitivo. El premio lo pueden conseguir todos los alumnos porque este no depende de que un alumno lo haga mejor que los demás, sino de que todos aprendan a hacerlo bien, y es por ello, por su esfuerzo, por lo que se les premia. Y por último os vamos a explicar una técnica que es muy sencilla, que se trata de que el maestro coge al azar una libreta de un miembro del equipo, la corrige y la calificación obtenida es la misma para todos los miembros del grupo. Esto puede ser un aspecto que puede ayudar a que todos realicen la tarea siempre. Esto supone la evaluación de la producción de un alumno, pero que sirve para el conjunto del equipo. Y es importante que nos fijemos solo en el contenido de las respuestas. Estas son algunas de las técnicas simples, os invitamos a que las probéis en vuestras aulas.